Tenemos acá nuestra estructura del receptor óptimo y lo que queremos hacer en esta cápsula es comenzar a estudiar un poquito más cómo funciona, cómo opera este receptor. Entonces, hablemos justamente de la operación del receptor óptimo y lo vamos a hacer gráficamente y sin ruido por ahora. Entonces, para hacerlo gráficamente tenemos que escoger alguna forma de señal que podamos dibujar. Entonces, para eso vamos a suponer que tenemos modulación NRZ con pulsos rectangulares. Y de duración T, por supuesto. Y supongamos también que se transmite un 0. Es decir, el bit que se transmite es igual a 0. Entonces, hagamos acá un diagrama un poquito más pequeño de nuestro receptor óptimo. Ese diagrama tiene acá la señal recibida, la señal transmitida, digamos, que se recibe y se contamina por ruido blanco. Y entonces aquí obtenemos la señal recibida. Y esta señal recibida la vamos a dibujar en negro porque es efectivamente una señal a la cual tenemos acceso y es alimentada a un filtro adaptado. Y ese filtro adaptado tiene la función de respuesta al impulso Q de T tal como lo hemos definido. Q de T. La salida es muestreada en un instante T, mayúscula, tiempo de símbolo, y finalmente es alimentada a nuestro dispositivo de decisión, que tiene un umbral. El umbral todavía no sabemos bien en qué posición va, pero sabemos de que hay un umbral que toma la decisión en favor de un 0 o en favor de un 1 según el valor de la variable de decisión. Y la variable de decisión está en el eje de abscisas de este receptor óptimo. Y finalmente en la salida del receptor óptimo lo que tenemos es la decisión bit tongo. Ahora, dado que estamos asumiendo que se transmite NRZ y que se transmite un 0, corresponde básicamente aquí en la señal dibujar ese 0 para tener claro de que aquí va un pulso rectangular. En el tiempo. Y también ya hemos visto que para el caso de
NRZ con pulsos rectangulares, el filtro adaptado tiene exactamente la misma forma. Entonces aquí voy a dibujar la función de respuesta al impulso de ese filtro adaptado. Con color azul. Ahí está, y de duración t. Esto es solamente una representación gráfica. Acá el tamaño, voy a hacer un poquito de espacio. Aquí el tamaño del filtro adaptado es 1 partido por raíz de t. Y en el caso de la señal tiene amplitud raíz de e bit dividido por t, y por supuesto dura t, y también dura t el filtro adaptado. Esto aquí es la señal de 0, S0 de t, y dado que estamos asumiendo de que este ruido vale 0, esto aquí vale 0, implica que la señal recibida es igual a S0 de t. Entonces, observemos qué es lo que ocurre aquí en esta salida cuando sabemos que en la entrada del filtro está esta señal y el filtro tiene esta función de respuesta al impulso, y lo vamos a graficar aquí arriba. Vamos a mirar aquí, en este punto de acá, la señal x de t, que es igual a la convolución entre la señal S0 de t y el filtro Q de t. Y si lo hacemos gráficamente, entonces es bien directo formular de que rect convolucionado con rect produce un triángulo. El triángulo, por supuesto, tiene un pequeño desplazamiento porque los rects no están centrados en 0. Entonces tenemos, aquí hay un triángulo que sube así y baja así. Tiene una cúspide en t y aterriza en 2t, en la convolución entre estas dos señales. Y esa convolución tiene algún valor, en particular nos interesa este valor acá de la cúspide, y ya vamos a ver por qué, que tenemos que todavía determinar. Ahora, ¿por qué nos interesa ese valor en la cúspide? Porque es el valor que ocurre en el instante t, y en ese instante t es el instante en el que el muestreador toma la muestra. Así que lo que ocurre es que en este punto de acá, el muestreador toma esa muestra ahí, y ese valor de esa muestra es lo que hemos llamado X check. X check. Y ese valor de X check es exactamente el valor que queremos calcular. Sabemos que es el valor de esta convolución en el instante t mayúscula, vale decir, es igual a S0 de t convolucionado con Q de t y evaluado en el instante t mayúscula. Ahora, es bien inmediato hacer ese cálculo, es cuando ambos rectángulos están en la integral de convolución completamente sobrepuestos. Entonces esto es igual a la integral de 0 a t de el valor raíz de e bit partido por t, que viene de
el pulso, multiplicado por 1 partido por raíz de t, que es el valor que viene de esta amplitud, y todo eso integrado de t, y eso es igual a, es muy rápido de calcular, raíz de e bit. Entonces, este valor de aquí es raíz de e bit, raíz de e bit. Ese es el valor que toma, que tiene la cúspide de esta salida de acá, sin ruido. Es el valor de esta variable de decisión sin ruido. Entonces, el umbral, en NRZ está en x check igual a 0. Esto hay que entenderlo con un poquito más de detalle, pero por ahora vamos simplemente a decir este umbral para esta modulación está en 0, y aquí podemos tal vez agregar, decir, ¿por qué está en 0? Bueno, ya lo veremos, queda pendiente. Entonces, si ese umbral está en 0, tal vez podríamos, para efectos de esta ejemplificación, moverlo. Ahí está, ahí lo moví hacia 0. Y si es que este valor de acá es positivo, raíz de e bit, entonces está por el lado derecho del umbral. Y por el lado derecho del umbral vemos aquí que se declara un 0. Es decir, la consecuencia del umbral es que x check igual raíz de e bit está a la derecha del umbral Por lo tanto, se declara que betongo es igual a un 0. Lo que se estima como lo transmitido es un 0. Y por supuesto, la decisión es correcta. Así que, al menos, para este caso sin ruido, el receptor, esta estructura de receptor, genera la decisión correcta para el caso de la transmisión de un 0. Es muy fácil ver que lo mismo ocurre con la transmisión de un 1, porque si esto es un rect que está de cabeza porque se transmitió S1 de t, entonces la única diferencia en toda esta convolución es un signo, entonces va a quedar esta cúspide, este triángulo hacia abajo, y el valor de x check va a ser menos raíz de bit, y por lo tanto va a quedar a la izquierda del umbral, y por lo tanto se va a declarar un 1. Entonces es inmediato ver que el receptor también decide correctamente si se transmitió o transmite un 1. Así que en ausencia de ruido, y aquí voy a enfatizar, voy a poner aquí entre paréntesis sin ruido. Entonces, en ausencia de ruido, el receptor no se equivoca. Y eso es, eso ya es un muy buen punto de partida. La estructura de este receptor, al menos sin ruido,
toma la decisión correcta y fíjense que es muy interesante lo que está ocurriendo porque dada una señal analógica, esta arquitectura, este mecanismo con este filtro y con este muestreador produce un escalar que permite comparar con umbral y decidir entre dos cosas. Permite decidir discretamente entre dos opciones mirando o procesando una señal analógica. Esa es la operación fundamental del receptor y ahora lo que tenemos que hacer es mirar este mismo receptor bajo ruido.